Ok, aquí vamos un poquito rapidito porque esto ya lo vimos, ¿verdad? ¿Sí tienen claro eso? Sí. Ok. Entonces, no sé si tienen dudas hasta aquí, pero es casi un repaso de lo que hemos visto de la historia, de la biografía, con algunos detallitos que tal vez se habían escapado, pero aquí está otra vez como para volverlos a integrar, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, pregunta. Ok. Ok, entonces vemos aquí cómo de alguna manera se va a desarrollar, ¿verdad? Su educación, su formación le va a ayudar. Cómo él va a recordar, hay un tema en toda la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento con la promesa de la venida del Mesías, que no todo el mundo lo espera, sino que solo hay un resto, un grupo. De hecho, el Evangelio de Lucas lo presenta con claridad. Ese resto, por ejemplo, en el Evangelio es María, José, es Isabel y Zacarías, es Ana y Simeón que están en el templo. Entonces, son grupos muy pequeños. Este resto es y los nazareos que forman parte de Nazaret. Ese son el grupo que va a creer que estaba esperando al Mesías y que en algún momento lo va a reconocer como Simeón, ¿verdad? Y como Ana en el templo. Y entonces aquí va la continuidad del Antiguo Testamento, que Dios en ningún momento ha rechazado al pueblo, sino que sigue siendo presente y fiel a todo este pueblo. Generalmente Pablo utiliza, dijimos ya en la sesión anterior, que utiliza muchos términos griegos, porque acuérdense, sus destinatarios son griegos y a él lo que le interesa es que le entiendan el mensaje. Entonces usa metáforas cuando se dirige a los judíos, pues utiliza metáforas judías para ser comprendido y cuando se dirige a los griegos, pues entonces se dan cuenta, él utiliza formas, metáforas como en el caso de aquí, que está bien, es como un injerto, ¿verdad? Cómo el judaísmo se va a injertar en el paganismo para hacerlo desarrollar y crecer. Entonces, esa es la forma como él va a ir entendiendo. Y por supuesto, como dijo Beatriz, va a tener grandes oposiciones, de perseguidor él va a ser perseguido. ¿Quiénes son los judaizantes? Pues eran judíos que se convirtieron al cristianismo, pero querían tener las mismas normas judías para los convertidos. Y pues eso no es como la circuncisión y otras cosas que más adelante vamos a ir viendo. Entonces, cuando se dirige a los judíos, les hace conciencia de que son privilegiados y que en ellos se ha depositado la revelación de Dios. Pero que ellos de alguna manera no la han recibido, ¿verdad? No les parece. Más adelante va a decir él en su carta de que el anunciar a Jesús muerto y resucitado para ellos va a ser como muy escandaloso, ¿verdad? Y el tema de la justificación, que también la vamos a explicar en la carta de los Gálatas y los Romanos, que en Gálatas está como sintetizada y en la carta de los Romanos está desarrollada. Entonces, para dentro de 8 días hay que leer la carta con toda la introducción e ir viendo. Esa es una carta muy chiquita, no es una carta grande. La de los Gálatas. Sí, la de los Gálatas. Entonces vemos que Pablo, así en síntesis, es maestro de los gentiles. Para nosotros bueno, si lo vemos como una figura del pasado a la que veneramos, pues ahí nos quedamos cortos, porque más bien nosotros tendríamos que, ¿qué diría? Como evaluar la experiencia que él tuvo
y todos los cambios que él tiene y cómo esos cambios no quedan estáticos, sino que se van desarrollando y eso lo vamos a ver en sus cartas. Y nosotros tendríamos que ver eso. Si hemos tenido un encuentro con el resucitado, que es seguramente sí lo hemos tenido, pero si hemos tenido cambios, si hemos tenido desarrollos, si hemos evolucionado y si de alguna manera esta figura, porque esta figura, si yo me quedo solamente con creer que él tuvo una experiencia con el resucitado, pues esa es una información al intelecto, pero eso a mí no me hace nada. Yo tengo que querer, que desear, que ansiar tener esa misma experiencia para tener yo ese mismo proceso de conversión. Ese es el objetivo. Aquí el objetivo no es conocer a una persona del pasado para venerarla. Decir, ay, sí, qué bonito y es un santo y así a milagros. No, ese no es el objetivo. El objetivo es evaluar mi identidad cristiana y ver si yo he tenido esos procesos en la conversión. Es un poquito ver la vida hacia atrás retrospectivamente y ver en qué momento fue esa experiencia con el resucitado que seguramente la hemos tenido, pero posiblemente la hemos pasado desapercibida. Entonces aquí está, ya aquí ya entra prácticamente lo novedoso que era lo que tenían que leer los tres relatos de esa conversión. Lo que dijimos de perseguidor de los cristianos, pues ya ven ustedes, San Pablo es un observante apasionado del fariseísmo. Aquí tienen ustedes la muerte de Esteban, ¿verdad? Ilustrada. Ustedes, si leen el relato con atención, está en el capítulo 8 de Hechos, ustedes se van a dar cuenta que tanto en las palabras, en las actitudes de Esteban, está reflejado, fíjense, una actitud casi del mismo Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo ese relato? Que el cristiano tendría que ser un retrato de Jesús, de alguna manera. Pero para eso ya ustedes tenían que haber leído los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles y ya tendrían que haber llegado a una conclusión, que humanamente no se puede, porque Pedro ni nadie de los apóstoles pudo. ¿Cómo lo lograron ellos? Fue la acción del Espíritu Santo en ellos. Ojo con eso. Humanamente nosotros jamás vamos a poder ni siquiera tener una actitud parecida, semejante o algo a Jesús. No se puede. ¿Por qué? Porque somos seres humanos limitados, con muchas limitaciones. Pero, y eso ya es lo que toca este domingo, si verdaderamente nosotros ansiamos, deseamos, pedimos al Espíritu del resucitado en nosotros, para eso tenemos que pasearnos. Porque miren, este es un ejemplo. Por ejemplo, a ustedes los invitan a un banquete. De hecho, yo tuve una experiencia así y es totalmente cierta. Un día yo venía del trabajo con muchísima hambre porque yo no había comido casi en todo el día y había salido al exterior, o sea, a los departamentos. Y entonces regresé tipo 5 de la tarde y traía un hambre terrible y comí lo que yo encontré y no tenía tiempo de cocinar, tenía muchísima hambre, habían frijolitos, hice huevo, comí, calenté tortillas, comí delicioso con crema, con queso, bueno, comí exquisito con café y ya estuvo. Como a eso de las 7:30 vino una amiga y me dice, mira, acompáñame al Camino Real, fíjate que tengo que ir ahí, hay un buffet y tengo que ir. Ay, le digo yo acabo de comer riquísimo, yo estoy satisfecha, sí, pero acompáñame, que no. Bueno, total que acompañé a esta amiga. De veras, el buffet era exquisito, había de todo, había de lo más rico, pero yo estaba satisfecha, yo estaba llena, yo estaba bien. Entonces, por más que habían cosas deliciosas, no me apetecía, yo estaba completa. Lo mismo pasa con la acción del Espíritu.
Si yo estoy tan satisfecha con la vida, tan satisfecha con lo que yo hago, tan satisfecha con lo que yo tengo, difícilmente yo voy a querer algo más. No tengo necesidad, sino que estoy satisfecho con mi cristianismo como lo llevo, con mi religiosidad como la llevo, todo. Yo estoy satisfecha, estoy contenta. Y esto es una especie de hobby. Un poquito aprender, un poquito tener nociones, pero no es una pasión, una experiencia que yo quiera encarnar. Entonces, cuando nosotros vemos a Pablo de esa manera y cuando vemos todos estos relatos, pues lo vemos alejados de nosotros, porque nosotros estamos satisfechos con la realidad que vivimos. Pablo, esa experiencia, él tuvo que vaciarse de todos esos conocimientos, de todas esas estructuras. Eso significa el quedarse ciego, porque sus estructuras ya no le servían para mirar, ya no le servían para seguir viviendo. Él tenía un carácter enérgico y decidido. De hecho, en ningún momento se cuestionó si ir a matar. Vio aquí que estaban matando a Esteban. Me parece a mí que este es Pablo. Mire, aquí. Y él no está, pues simplemente está de acuerdo con esa acción, ¿verdad? Porque él es apasionado, entusiasta, ardoroso, pero como fariseo. Entonces, aquí esto era lo que yo quiero que ustedes hagan. Nosotros tenemos que ir comparando hechos de los apóstoles con las cartas. Entonces, aquí tenemos el primer indicio. ¿Se fijan? Aquí están las exigencias que se van a narrar. Aquí es la muerte de Esteban. Esto se va a narrar en Hechos 9. Pero Gálatas 13 y 14, que son solo 2 versículos, ustedes van a comparar ese relato. Pero, por supuesto, no van a leer solo eso, sino que ya, por ejemplo, Beatriz ya leyó todo Hechos. Entonces le va a ser muy fácil ir comparando con estas citas y ustedes la pueden ir viendo o ir apuntando ahí para poner énfasis. Porque de aquí en adelante vamos a ir entrando en Hechos y juntamente con las cartas. ¿Sí me comprenden lo que les digo? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, Sí. licenciada. Ok. Sí. Tienen el primer ejemplo, ¿verdad? En relación a la conversión. Los apóstoles estaban en Jerusalén después de la muerte de Esteban. O sea, esto pasó en Jerusalén. Ellos, acuérdense, no se habían ido a ningún lado. La venida de Pentecostés y todo eso pasa en Jerusalén. Eran judíos de Palestina y podían permanecer en la ciudad sin ningún problema. Y los cristianos, o sea que los judíos que se habían convertido a este movimiento habían sido judíos y otros eran griegos, ¿verdad? Pero estos, los griegos, tuvieron que irse porque llegaban, como les dije anteriormente, solo para las fiestas principales para celebrarlas en el templo, porque no era como es ahora, que tenemos iglesias por todos lados y que en todos lados podemos celebrar la Eucaristía, aunque nos vayamos a cualquier continente o a cualquier departamento, no, aquí era solo el templo. Entonces, todos los judíos para las fiestas las tenían que celebrar en el templo. Por eso, ustedes van a encontrar en el Evangelio de Juan y en los sinópticos también, cuando Jesús se molesta muchísimo por el negocio que había fuera del templo. Pero también era lógico, porque toda esta gente venía con moneda extranjera, venía a ofrecer sus sacrificios, entonces tenían que comprar, tenía que hacer cambio de moneda. Bueno, y ahí se daban todos esos problemas que se dan con el dinero, ¿verdad? Pero una vez terminadas las fiestas, pues los griegos regresaban a sus países, ¿verdad? Pero cuando vemos el tema de Esteban, ya en una especie de que salen porque ya son perseguidos, pues se van desperdigando por todos lados. Chipre, Antioquía, Damasco. Entonces aquí tienen ustedes un mapita más o menos, y ya esto ya lo habíamos visto también. Vemos aquí están
Por ejemplo, las comunidades, esta es la parte aquí está Grecia, Atenas, aquí tenemos Corinto, aquí tenemos Filipo, Tesalónica, luego esta es la parte del Asia, Éfeso, aquí es Antioquía, donde llamaron por primera vez a los cristianos. Entonces, fíjese, tenemos en esta parte de aquí Europa, aquí, y en esta parte de aquí Asia. Entonces, tenemos que ver cómo todo este lugar, y luego fíjense, aquí, en la parte de aquí, Jerusalén. Entonces, vean, donde están los puntitos, Jerusalén, Cesarea, Damasco, Siria, Antioquía, Tarso, Derbe, Listra, Iconio, todos esos nombres están mencionados en Hechos de los Apóstoles, sobre todo cuando hace la narración de que van a leer ustedes el domingo de Pentecostés. Van a decir que estaban aquí todos los de Listra, Iconio, Derbe, Perge, todos estos, pues miren, están ubicados en esta área del Asia. A esto es donde se va desarrollando de aquí para esta parte, se van desarrollando el movimiento por las persecuciones. Y esta parte de aquí es la parte de Europa que está en Grecia, ¿verdad? Y también se dirige a todas estas áreas. Entonces, sí se dan cuenta, ¿verdad? Ok. Aquí está otra vez ese mismo mapa, pero ya como con colorcito. Y ven ustedes los recorridos aquí, este caminito azul. Ven de Jerusalén a Damasco, donde se va a dirigir. Y aquí miran ustedes los nombres que están en hebreo escrito y también están traducidos, ¿verdad? Ahí lo tienen. Es lo mismo. Igual aquí tenemos a Cesarea de Filipo. Esta es la parte de Jerusalén, ¿verdad? Aquí está la parte central, que es la Samaria, y esta es la parte norte. Aquí la parte norte, donde Jesús desarrolló su ministerio, en esta parte de aquí, en la parte norte. No está la parte sur de Jerusalén, no está. En esta área de aquí fue donde se desarrollaron las comunidades joánicas. Entonces, fíjense, pues, los misioneros o las comunidades se dispersan, unas se van al norte, que es esta parte, la parte de Fenicia, la parte de Siria, y aquí se van a ubicar, en esta parte norte, se van a ubicar las comunidades joánicas. Y en esta parte de Samaria, la parte de Judea, Jerusalén, y ahí yéndose para la parte del Asia y de Europa, pues se va a ir pues Pablo. Es para tener una idea cómo es que la persecución los va a dispersar por distintos lugares. Entonces, Damasco en ese momento era la capital de Siria, rica por su comercio, conocida por sus tejidos, contaba con una gran población, famosa por su avenida de 2 kilómetros de largo, ¿verdad? Es un poquito así como la vena principal del pueblo, ¿verdad? Y entonces esto es lo que pasa en el camino de Damasco. Fíjense qué interesante, porque en este dibujo aquí miran, ¿qué miran ustedes? Las patitas aquí de quién? De un caballo, ¿verdad? Caballo. ¿Ah? De un caballo. ¿Verdad? Sin embargo, ustedes leyeron y ¿había caballo o no había caballo? No. Sin embargo, ¿por qué está el dibujo así? Porque ya lo explicamos también, que seguramente esos largos caminos, esos largos trechos, Pablo no fue itinerante a pie como era Jesús, ¿verdad? Seguramente él utilizó este medio. Tiene una experiencia singular Pablo, y ahí es donde tiene el encuentro con el Señor resucitado en Damasco. Fíjense, este evento, por favor, de aquí en adelante, mil atención. ¿Por qué? Porque este es el evento transformador de toda vida cristiana. Sin este evento, difícilmente podemos ser cristianos,
Podemos ser, pues, seguidores tal vez de una religión o de algunas prácticas o de algunos ritos, pero no encarnar el espíritu del resucitado, porque ese evento transforma radicalmente la vida, radicalmente. Ahí tienen ustedes como un ejemplo, ¿verdad? Que tienen ahí como una tortilla, como un panqueque, como lo que ustedes quieran, y es como darle vuelta, ¿verdad? Eso es lo que significa el encuentro con el resucitado. Como dice la gente, es como que darle vuelta al calcetín, no necesariamente una tortilla o un panqueque, sino así dice, es otra persona. Y es que si ustedes miran un calcetín al derecho y al revés, pues casi siempre no es igual, ¿verdad? Al llegar a las puertas de la ciudad, Saulo se ve rodeado por una luz extraordinaria. Sería interesante ver dónde narra que es la luz. En el camino se le presenta a Jesucristo. Se produce en él una profunda transformación. De perseguidor se convierte en apóstol, de enemigo del evangelio y misionero. Bueno, aquí tenemos entonces la cita, la primera narración en Hechos 9, ¿verdad? Aquí está escrito. Pero mientras iba de camino, le sucedió al acercarse a Damasco, de repente le envolvió un resplandor, una luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, fíjese pues, aquí está la luz y la voz en el 9. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Una cosa interesante, ¿verdad? Porque resulta que él no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Pero vea usted cómo el resucitado se identifica con los seguidores de él y cómo el seguidor de él tiene que identificarse con el resucitado. Un poco lo que hemos leído, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y ustedes están pegados a la vid, o sea, a la planta, van a dar fruto. Es la misma enseñanza, ¿verdad? Entonces dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjese, aquí ya va con un mandato, aquí ya no es una sugerencia, porque si ustedes se dan cuenta, en los evangelios Jesús no da mandatos, más que en el evangelio de Juan, que dice, un mandato les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Las demás fueron propuestas, sugerencias, y nunca fueron imposiciones, pero aquí dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Fíjense, tomó control de la vida de él absolutamente, un control absoluto. Miren esto, los hombres que le acompañaban se detuvieron estupefactos, pues oían la voz, pero no veían a nadie. O sea, es una experiencia personal para él, ¿verdad? Se levantó del suelo, Saulo, y aunque tenía abiertos los ojos, no veía nada. Entonces, es decir, es un relato que no tenemos que tomarlo, como ya lo dije muchas veces, en la literalidad de la narración. Es decir, ahí nos está contando exactamente qué le pasó. No, esta es una forma de decir, es una manera teológica, no es tanto una manera histórica. Este encuentro lo derrumba al suelo, o sea, lo deja tirado, lo deja sin estructuras, lo deja sin visión, lo deja sin las capacidades, todas esas capacidades que vimos que él tenía, resulta que esas están ahorita en el suelo. Todas sus estructuras humanas, todo el aprendizaje con Gamaliel, todo el ser romano, griego, todo lo que ustedes quieran, blungún, se cayó. Ojo con eso, porque muchas veces una de las resistencias que nosotros tenemos es, a mí me enseñaron esto, así me lo enseñaron desde el principio, yo así lo aprendí. Y esa es una resistencia. Aquí todo se le cayó al suelo lo que él había aprendido por años de años de años. ¿Sí se fijan en eso?
vean, esta es una pintura muy linda. Cristo le dice a Saulo que al perseguir a los cristianos, o sea, a sus seguidores, es a él mismo. O sea, la identificación, lo que dijimos hace un rato. Y Saulo no es solamente que sienta su presencia, ¿verdad? Sino que la experimenta en lo más profundo de su ser. Por eso está en esa postura totalmente tirada. Vean que más que una narración histórica, parece ser una metáfora de lo que significa tener una experiencia con el resucitado. ¿Sí van conmigo? Sí. Sí, Betsy. Entonces se dan cuenta que Él es el Mesías esperado por Israel. Todo eso lo va a ir comprendiendo. Aunque el relato lo narra así de sintético, ya lo dijimos, Él lo va a ir comprendiendo progresivamente. No es que ahí ya se levantó y él ya no, está ciego, no mira, no entiende, ¿verdad? Era Cristo vivo y presente en la comunidad y en el mundo, ¿verdad? Estaba ahí. Una pregunta, licenciada, disculpe. Yo he oído, no sé si usted ha escuchado a este señor Marino Restrepo. No. Él tuvo un encuentro así con Jesús y dice que él tiene una cosa como ciencia infusa. O sea, él tiene conocimiento que le traspasó Jesús y él da conferencias y dice, todo lo que yo les digo no viene de mí, sino que viene del Señor. Entonces ahí me imagino yo que a Pablo también le ocurrió esa situación. Por supuesto, él ha ido creciendo mientras va contando lo que sucede o las conferencias que daba, creciendo él también. Pero también él explica lo que es ese don del Espíritu que es la ciencia infusa. Ajá. Bueno, y se supone que eso lo tiene que experimentar todo el mundo, no solo él. O sea, porque... No, pero no porque él es un conocimiento grandísimo que de repente empezó a tener sin que él haya, por ejemplo, estudiado todo eso, sino que se le dio el conocimiento. Bueno, pues Pablo sí tuvo que estudiar. Pablo sí tuvo que retirarse, él tuvo esta experiencia, pero no fue así de mágica, sino que tuvo que retirarse. Además, vean ustedes también los apóstoles. Los apóstoles, no, a pesar de que experimentaron a Jesús de Nazaret vivo con ellos, muchas cosas no las entendieron. Fue hasta después, con la fuerza del Espíritu, fueron procesos. Sí me comprenden lo que les digo, ¿verdad? Que humanamente funcionamos con procesos, que muchas veces el texto, porque no es es lo que está tratando de transmitirnos, es un hecho histórico, pero pues para que lo comprendamos, lo desarrolla de alguna forma literaria, eso se llama un género literario, y lo va desarrollando para hacer comprensible ese hecho. Eso ya a veces lo hemos puesto el ejemplo de otra manera. Es, por ejemplo, cuando uno va cansado corriendo a la casa y uno dice, vengo muerta. Bueno, pues, pero no estoy muerta. O sea, es una manera de expresar algo y todo el mundo entiende. Entonces, aquí el hecho es este encuentro que Pablo tiene con el resucitado. Pero fíjense una cosa, aquí todavía Pablo no puede comprender las cosas porque todavía no ha recibido el Espíritu Santo. Él va a ser bautizado después por Cornelio. Entonces hay todo un proceso con Ananías. Bueno, eso es lo que vamos a ver en Hechos de los Apóstoles y lo vamos a ir viendo
aquí juntamente. Pero fíjense que vayan viendo todo ese proceso y se van a dar cuenta de que lo que intenta es la comunidad de Lucas con el segundo tomo, o sea, Hechos de los Apóstoles, ir viendo esta experiencia del resucitado, que es interesante porque Jesús de Nazaret en su momento histórico pues no convirtió a ningún fariseo. Este es el primer fariseo que se convierte y justamente es el resucitado. Fíjense, se vale pensar, pero se vale pensar desde lo que estamos hablando, que se cuestionen, que pregunten, que vean, que lean el texto, que lean las notas de pie de página. Lo importante es ir comprendiendo el texto y darnos cuenta que no estamos estudiando a Pablo para conocer a una persona histórica, sino para conocer la experiencia de un personaje que tiene esta experiencia humana con el resucitado, pero eso no es para que nos quedemos admirados de lo que le pasó a él. Eso nos tendría que pasar a nosotros también, porque lo contrario, te voy a decir algo que no, tal vez no es para escandalizarlos, pero ¿qué me importa a mí que le haya pasado eso a Pablo? Pues, ¿qué gano yo con saber eso? Yo necesito que eso me pase a mí, ¿o no? Sí. Porque si no, ¿de qué me sirve a mí saber que a él le pasó? Ay, me quedo yo maravillada. Eso no me construye a mí absolutamente nada. Yo tengo que ver cómo es que si no me pasó, o si me pasó, cómo va mi vida. Por eso estaba la diapositiva de cuál es la razón por la que nosotros estamos haciendo este estudio, ¿verdad? Y aquí dan las características. Toda genuina conversión pasa por dos fases. Vean, primero está el entendimiento, entender. Eso no pasa de un día para otro ni del ratito. En la conversión del entendimiento es un proceso, por eso él se queda ciego, porque ese entendimiento no le entra inmediatamente, ¿verdad? Y luego del entendimiento tiene que pasar a la conversión del corazón. O sea, tiene que haber un bypass del cerebro al corazón, al espíritu. Porque el tener el intelecto lleno de ideas no me hace a mí cristiano, ¿verdad? Me hace el encarnarlo. Y eso, por eso dice, quien confiese con la boca que Jesús es el Señor y lo acepte en el corazón, ¿verdad? Están esos dos elementos. Que lo confiese con la boca porque tiene que ser desde el entendimiento que yo hablo con un sentido de verdad. Y luego lo acepte. ¿Qué manda? No, perdóneme. Disculpe, voy a apagar mi micrófono, disculpe. Entonces, no hay pena. Sin la conversión del entendimiento, el corazón humano no acepta la voluntad de Dios. O sea, tiene que haber ese proceso, ese bypass. ¿Y quién pone ese bypass? ¿Lo puedo hacer yo desde mi voluntad? Otra vez, ahí lo que tenemos es la acción del Espíritu Santo, que es lo que va a estar esforzándose. Hechos de los Apóstoles, de ver que no son ellos los que hacen milagros, no son ellos los que por su acción humana han cambiado. Es la apertura que han tenido al Espíritu del resucitado en ellos. Es esa permanencia en ellos de la que Jesús habla en el Evangelio de Juan, permanezcan en mí y yo en usted. Bueno, toda esa permanencia. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es un huésped del alma, dice la secuencia de Pentecostés. Ven, dulce huésped del alma, huésped, o sea, vive dentro de nosotros, no está fuera. Entonces, cuando ya el entendimiento y el corazón están en sintonía, pues entonces ahí es donde pasa realmente toda esta maravilla de cambio, ¿verdad? De conversión que decimos. Entonces dice, unidos son invencibles. Si nosotros podemos tener solamente el conocimiento con la razón, ¿qué implicaba esta experiencia?
si él se hubiera quedado solo con la mente, con la inteligencia, pues ahí no hubiera habido mayor cambio, ¿verdad? Pero aquí es donde vemos que aquí hay grandes designios en el plan misterioso de Dios. Pablo recibirá del Padre la gracia para comprender el misterio de la redención realizada por Cristo. Dios le permitirá comprender la realidad de la iglesia, que después él va a hablar como el cuerpo místico de Cristo, de lo que todos somos miembros. Y luego vamos a darnos cuenta, Pablo lo va a ir desarrollando también, que se vive por Cristo, se vive con Cristo, que es lo que decimos en la misa, ¿verdad? Por Cristo, con Él y en Él. Miren, eso lo repetimos, es de Pablo. Y esta es la enseñanza que él va a llevar a los lugares conocidos de aquella época. Y va a decir que el Señor lo ayudó y le dio fuerzas para que este mensaje, él, eso lo va a decir muchas veces, sobre todo a los griegos. Es decir, yo no vine aquí a hablarles con elocuencias, sino a anunciar íntegro el mensaje que he recibido para que lo escuchen los gentiles. Primero lo llevó a los judíos. Y todo lo va a hacer no porque va a ser algo como un protagonismo de él. Eso también lo va a decir él muchas veces en sus cartas, ¿verdad? Que él mismo no se ha llamado apóstol ni que él mismo se eligió, sino que ha sido una elección de parte de Cristo. Y aquí es donde decíamos la parte del bautismo. Pero yo creo que aquí nos quedamos porque ya quedan 3 minutos y esta parte que está tan pegada, por decir así, de la conversión, de la experiencia que tiene, y Ananías, que también él tiene una experiencia del Espíritu que lo manda a ir con Pablo, y que él le dice, bueno, es que no puedo ir, Señor, dice, porque Pablo nos quiere matar a todos, ¿no? Dice, yo tengo designios para él, tú ve. Y entonces aquí es la imposición de manos, la recepción del Espíritu Santo, y todo eso van a ser procesos a lo largo de la vida de Pablo. Ananías recibe el mandato de ir a curar a Saulo de su ceguera. Eso significa de darle la imposición de manos, es como darle la acción del Espíritu a través de las manos, que es lo que se hace para delegar. Por ejemplo, los apóstoles para llevar, para que los diáconos, o sea, el diaconado significa el servicio, llevar el servicio a las viudas, a los huérfanos, ¿qué hacen? Imponer las manos, oran e imponen las manos. Por ejemplo, para escoger al apóstol que va a sustituir a Judas, pues también es con imposición de manos. La imposición de manos significa la acción del Espíritu en esta persona de parte de los presbíteros, en este caso de los ancianos. Entonces aquí Ananías le impone las manos y le dice, Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista, y ahí está, seas lleno del Espíritu Santo. Fíjense que está totalmente en el mismo capítulo 9, lo cual significa que ustedes pueden pensar esto pasó inmediatamente de la noche a la mañana. No, esa síntesis se hace literaria, pero eso llevó ratos. Bueno, queda 1 minuto, ya las dudas que tengan y todo lo demás me lo apuntan, leen Gálatas y que pasen buena noche. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Gracias, licenciada. El padre ya me está pidiendo la conexión del siguiente curso, disculpen. Muy bien, ya están. Ahí. Feliz noche. Noche. Gracias, Bueno, feliz muchas noche. gracias. Nos vemos. Gracias.